qué alegría me da poder saludar a las chicas del Lourdes que están leyendo el libro Coy. Para mí es una felicidad enorme haber visto el video ayer con tanto entusiasmo y con tantas ganas que tienen de leer mi novela. Realmente como escritor me pone muy contento. Estamos tratando de concretar con la profe la videollamada para que me puedan preguntar todo. Tengo muchas cosas que contarles. Quiero contarles cómo se me ocurrió la historia, cómo me convertí en escritor, por qué es importante para mí la lectura, cómo fue trabajar con el personaje de Julián, por qué elegí el autismo. Todo eso se los quiero contar y en cualquier momento vamos a poder encontrarnos en esa videollamada. Me van a poder preguntar todo lo que quieran. Les voy a contar sobre mi vida, les voy a contar sobre mis libros y les voy a contar particularmente sobre Coy. Les mando un abrazo muy grande y les vuelvo a agradecer la enorme alegría que me dieron ayer con su video. Todas las preguntas que tenemos preparadas para ti. Sí, por supuesto. Todo lo que me pregunten les contesto, chicas. Estoy acá para eso. Así que pregunten lo que quieran. Bueno, empezaré yo. Soy Ana Lucía Aguilar Morales, estudiante de Colegio Lourdes, Perú. Y pues mi pregunta es referida a cómo te sentiste al escribir la obra. Porque en lo personal, cuando la leí, experimenté diversas emociones que nunca había sentido con alguna otra obra. Y quería saber cómo tú te sentiste al escribirla. Bien, me gusta mucho que me digas eso, me pone muy contento que la novela te haya emocionado. A mí también me emocionó escribirla. Yo, como escritor, tengo esta experiencia, esto me ha sucedido siempre. Si cuando yo estoy escribiendo me río con lo que escribo, me divierto, sé que vos como lector te vas a divertir. Si yo me emociono, sé que vos como lector también te vas a emocionar. Entonces, la verdad que para mí fue emocionante escribir una novela y yo espero que todos los que la lean también la entiendan así, como una novela emocionante, como decís vos, que te llega. A mí me llegó, a mí hay partes de la novela que me emocionan profundamente escribir y que después cuando la corregimos con la editora, tanto a la editora como a mí también nos emocionaba leerla, a pesar de que la habíamos leído muchas veces. Y eso es lo que yo espero que generen ustedes también, una emoción, un decir, esto me interesa, me gusta, me siento identificado con lo que está pasando en la novela o siento que la novela me lleva al corazón. Yo intenté eso, una novela muy emotiva, eso quise escribir. Así que si te emocionó, me parece genial, era lo que yo buscaba, me alegra mucho. Tu idea. ¿En qué me inspiré? Bien. En una pequeña historia personal, pero que no tiene que ver con el autismo y tampoco es una historia de hermanos ni nada. Yo tenía una persona a la que quería mucho, con la que no podía comunicarme, con la que no podía vincularme, me costaba hablar. Esas personas que iba de vacaciones, vos te la encontrabas y le preguntabas, ¿cómo te fue en las vacaciones? Y la contestación que te daba era, bien. Y nada más que eso, no te contaba nada, no te seguía la respuesta. Y entonces me pregunté cómo tengo que hacer para poder relacionarme más en profundidad con esta persona. Y descubrí que tenía que encontrar un elemento en común, algo que nos interesara a los dos. Y esa idea a mí me quedó en la cabeza como para escribir una novela para adultos. Yo había escrito, o venía a escribir varias novelas para adultos, y dije, bueno, esta es una buena idea para una novela para adultos, y me la guardé en la cabeza. Pasó el tiempo, y un día dije, me voy a sentar a escribirla, y cuando me senté a escribir, me di cuenta que era una historia que estaba buena para contársela a un joven, no solamente a un adulto. Y a partir de ahí surgió la idea de Coy, del personaje de Laura y del personaje de Julián. Yo creo que la historia trata sobre dos personajes que están aislados. Uno
a veces elige estar solo porque querés estar solo, escuchar tu música, hacer tus cosas, encerrarte en un cuarto para pensar en lo que te está pasando. Y esa es una elección y está perfecto, a todos nos pasa, todos lo necesitamos, me parece que está muy bien que nos pase eso. Pero a veces el otro te pone una barrera, o vos le pones una barrera al otro, o hay una barrera entre uno y el otro, y eso complica muchísimo las relaciones interpersonales. Yo quería hablar de los personajes que estuvieran así, que estuvieran aislados, que quisieran comunicarse pero que no pudieran hacerlo, no que eligen estar solos, sino que están aislados de los demás. Y esa es básicamente la idea sobre la que escribí Koi. No sé si quieren preguntarme más sobre esto. Ahora me dijo, le grité tanto por teléfono de la alegría que tenía que me dijo, mira, festeja todo lo que quieras y en 15 minutos te vuelvo a llamar. Y cortó, y yo festejé, me emocionó mucho y después volvimos a hablar. Fue una alegría muy grande, primero porque es la primera novela juvenil que escribo y haber logrado ganar el premio fue muy importante. Y en segundo lugar porque el premio es realmente importante, es el más Latinoamérica Literatura Juvenil en mi vida, pensé que iba a ganar, yo la novela la mandé por mandarla nomás, porque me gusta la colección Sonalir y me gusta la editorial Norma, nunca pensé que iba a ganar, y entonces nada, me dio una alegría enorme haberlo ganado. Y que me quedé con mucha intriga es por qué escogió el autismo como el trastorno que tenía Julián y no escogió otra enfermedad o otro tipo de trastorno. Es una linda pregunta. Mira, la elegí porque la novela trata, para mí por lo menos, trata sobre la comunicación y trata sobre la imposibilidad que a veces tenemos de comunicarnos. Y cuando yo me planteé eso y empecé a pensar en dos personajes que no se podían comunicar, me pareció que la forma más copada o más interesante de que los personajes estuvieran bien separados era que uno de ellos tuviese condición autista. Porque el autista no es que no se quiere comunicar, sino es que no puede. Y me parecía que eso, el hecho de que no pudieran comunicarse, le iba a dar algo más interesante a la novela. Yo, cuando escribí la novela, no sabía nada sobre autismo. Cuando la terminé de escribir, leí bastante sobre el tema y me informé, pero quise que el personaje fuese un personaje aislado. No me informé antes de escribir la novela porque yo quería que Julián fuera una persona. Si yo leía sobre el personaje, iba a ser como una especie de conjunto de características de una persona de condición autista. Y yo no quería que pasara eso con el personaje. Quería que vos lo sintieras como una persona, no como un autista. No le quería poner el carácter de autista. Por eso en la novela nunca se menciona la palabra autista ni autismo. Porque me interesaba que vos a Julián lo vieses como una persona. Entonces yo quise trabajar con una persona que además, como un plus a su personalidad, tiene esa condición autista que le impide comunicarse con normalidad. Bueno, de verdad, muchas gracias. Se lo vuelvo a repetir, me encantó mucho su obra. Gracias. Ahora le voy a pasar con otra compañera. Hola, Ezequiel. Bueno, Hola. tenemos aquí una pregunta y si en la actualidad está escribiendo una obra para los jóvenes que nos pueda recomendar. Sí, estoy escribiendo, todavía no se ha publicado, tengo de hecho varias novelas, tengo una novela donde el personaje de Laura vuelve a aparecer, no es una continuación de Koi, pero transcurre en el mismo lugar. Bien, bueno, bien, veo que les interesa, me gusta. Estamos ahí viendo a ver si la publicamos sobre el fin de este año. Pienso que les puede interesar. La novela transcurre en el mismo lugar. No sé si esto lo saben o la profe les contó, pero yo vivo en el mismo lugar donde vive Laura, las calles existen, los lugares donde va Laura, la heladería donde va existe, el acuario donde va existe, el lugar por donde camina existe, los trenes existen, aquí todo existe y queda acá a la vuelta. Si salgo camino 200 metros y llego hasta las vías del tren, es decir, vivo en el mismo lugar donde vive ella y mi idea era contar una historia que transcurriera también en el mismo lugar. Y el personaje de Laura se cruza, por decirlo de alguna manera, con el protagonista de la otra novela. Así que va a volver a aparecer, no va a aparecer Julián, pero sí Laura, y de hecho aparece varias veces, aunque no es una continuación de Koi. Y yo les recomiendo también de Editorial Norma que lean Los ojos del perro siberiano, que es una novela que me parece hermosa. ¿Cómo se siente usted al saber que la obra Koi tiene mucha audiencia por jóvenes y saber que todos estos jóvenes reflexionan
feliz me siento, porque el que escribe, escribe y quiere que lo lean. Nadie escribe para guardar las cosas en el cajón. Y para mí saber que están leyendo, poder hablar ustedes que están allá lejos y los de acá, y decir yo escribo desde acá y lo están leyendo y lo están entendiendo. Yo, sinceramente, nunca pensé que Coy, que me parece una novela que tiene un montón de cosas que son muy argentinas, se iba a entender en otro lado. Nada, me parece una cosa maravillosa. Me da muchísima alegría que disfruten de la historia, que se conmuevan, que la pasen bien leyendo, que piensen. Es lo mejor que le puede pasar a un escritor. Es como decir, llegué a lo que tenía que hacer. Así que nada, me siento re contento. Antes de ser Coy, me imagino que hizo borradores. ¿Cuántos borradores más o menos hizo? ¿Cuántos se tardó? Coy es una cosa. Coy es una cosa rara. A Coy le escribí en 15 días de corrido. Paré solamente 3 días en el medio porque había trabajado en una partecita. Y después la corregí durante unos meses, pero la escritura de Coy duró solo 15 días y no hice ningún borrador. Así, la primera página es tal cual lo primero que escribí de la novela. Y ahí arranqué y seguí. ¿Por qué escribí tan rápido? Primero porque contaba con el tiempo para hacerlo, pero en segundo lugar porque escribir como si fuera una chica, obviamente tengo 42 años, soy varón, me separan un montón de cosas de Laura. Entonces llegar a escribir como si fuera una chica era muy difícil. Lo que hice fue meterme en la cabeza de Laura y decir, voy a escribir lo más rápido posible antes de que me olvide cómo piensa Laura. Y por eso le escribí tan rápido. Generalmente tardo más en escribir una novela policial, tardo entre 3, 6 meses, hasta 9 meses o un año, puedo llegar a tardar, pero en este caso es una cosa casi única que le escribí en 15 días de corrido, una página tras de otra, y la novela está casi igual como usted está leyendo, está casi igual como yo la escribí. Es decir, después le corregí algunas cosas, oraciones o lo que fuera, pero en términos generales la novela es igual. Es excepcional igual, no me había pasado mucho. ¿Cuál es tu personaje favorito de la obra y por qué? ¿Cuál es mi personaje favorito de la obra? Qué difícil. Yo, cuando escribo, quiero mucho a todos los personajes, aún cuando escribo novela policial, que en la novela policial hay personajes. Es una parte muy representativa. Y mi pregunta es que si tuviste una idea en específico para darle a Laura la bajo autoestima. Bueno, creo que en Laura, como dije hace un ratito, es mi personaje favorito de la novela, porque se parece mucho a mí, porque yo también tuve o tengo esas cosas de baja autoestima, de sentir que lo que uno hace no tiene valor, de sentir, sobre todo, sentir que no tenemos un lugar en el mundo, de que nadie nos entiende. Eso me pasó y me sigue pasando hasta el día de hoy. Hay días que me levanto y siento que nadie en el mundo puede entender lo que me pasa por dentro, lo que estoy sintiendo, y eso me entristece y hace que me meta para adentro, tal como le pasa a Laura. Entonces creo que me basé en mi propia experiencia, en cosas que me pasaron. En muchos momentos de mi vida me sentí aislado, sentí que tenía cosas para decir, tenía cosas para contar, pero no tenía nadie a quien contárselas, no tenía nadie a quien transmitírselas. Y yo siento que en esa experiencia, en esa sensación de vacío que yo sentí y siento a veces en mi vida, se basa el personaje de Laura. Yo lo que sí creo que esos momentos de vacío en la vida, que todos los tenemos, son momentáneos. En mi vida duran unos días. Y quería preguntarte, bueno, a mí me gustó mucho el final de Coy, pero quisiera saber por cuál otro... Te quiero comentar una cosa. Acá hay una novela juvenil muy famosa que se llama Rafaela. ¿No? Así que ya te digo que la tenés que conseguir y la tenés que leer. Sí, la voy a... Es de Mariana Furias, es una muy linda novela. No sé. Ahora sí, pregúntame tranquila, Rafaela. Bueno, a mí me gustó el final de Coy, pero quisiera saber por cuál otro lo hubieras cambiado. O sea, ¿cuál otro final le hubieras dado a la obra? Me siguen gustando, pero leer el primer libro que leí, yo considero que lo leí a los 11 años. Llamaba El llamado de la selva o El llamado de los salvajes, un libro de Jack London. Ese libro cuenta la historia de un perro de esos que tiran trineos en Alaska. Yo en ese momento ni sabía, pero Jack London es uno de los grandes autores de la literatura norteamericana.
el primer libro que yo considero que leí, el que me metió en el mundo de la lectura, es ese libro. Cuando yo cerré ese libro dije, yo quiero ser parte de esto, quiero ser parte de la literatura, quiero seguir leyendo, quiero conocer más, quiero saber más. Ese fue el libro que despertó en mí el interés por la literatura. Tenía 11 años, lo encontré en la biblioteca de mi casa. En mi casa había una biblioteca inmensa. Mi padre tiene hasta el día de hoy más de 15.000 libros en su casa. Yo agarré ese libro, lo saqué de la biblioteca, me senté bajo un árbol que había en mi casa a leerlo, tardé un mes en terminar de leerlo y este libro realmente cambió mi vida. Cambió mi vida porque yo decidí que no sabía si iba a dedicarme o no a la literatura, pero lo que sí estaba seguro era que la literatura, a partir del momento que leí ese libro, siempre iba a formar parte de mí. Es un gran libro. Eso primero, leer. En segundo lugar, observar. Vos, aunque quieras escribir un libro que trate sobre elfos, centauros, sirenas, lo que sea, esos centauros, esos elfos, van a pensar como piensan las personas. Entonces, para escribir tenés que ser observador de la gente, porque la gente hace lo que hace, cómo habla, cómo se mueve, cómo se comporta, cómo reacciona cuando se enoja. Entonces, averigüé que todo lo que yo había deducido y había puesto en Julián realmente era así. El autismo es un espectro, lo que quiere decir que hay distintas manifestaciones posibles según la persona que tiene esa condición. Simplemente Julián calza con lo que podría ser una persona con condición autista. No sé si me escucharon. Claro. ¿Nos podría dar algunos consejos si es que alguna de nosotras quisiéramos en un futuro ser escritoras? Sí, cómo no. Tres cosas que me parece a mí que son importantes. La primera cosa importante es leer. Es decir, siempre se empieza a ser escritor leyendo. Miren, yo tengo acá, ahí se los muestro. Este es uno de los primeros libros que leí. Era una colección de tapas así amarillas, muy famosa aquí en mi país. Y empecé leyendo. Yo vivía en una casa toda mi infancia con muchos libros. Mi padre tiene más de 15.000 libros y la casa es una enorme biblioteca. Estuve en contacto con libros siempre. Lo primero que te recomiendo es que si quieres escribir, primero lector, yo tuve esta sensación. Yo soy el único argentino al que no le gusta el fútbol, pero de todas maneras voy a usar un ejemplo de fútbol que en mi país usamos mucho. Hay dos posibilidades con respecto al fútbol. Vos podés jugar al fútbol o podés sentarte en la tribuna a ver el partido. Y cualquiera de las dos opciones está bien. Yo durante mucho tiempo fui lector nada más. El lector es como el que está sentado en la tribuna y está muy bueno. Pero un día dije, yo no quiero ser solamente lector, yo quiero también saber qué se siente estar del otro lado. Y entonces, como yo amaba tanto la literatura, dije, ¿qué voy a hacer? ¿Voy a dedicar mi vida a estudiar literatura o voy a dedicar mi vida a escribir literatura? Y mi decisión me lo planteé así, tal cual, en esos términos. ¿Voy a dedicar mi vida a estudiar literatura o voy a dedicar mi vida a escribir literatura? Y decidí ser escritor, porque me parecía que ser escritor me daba la experiencia completa. No iba a dejar de ser lector, pero al mismo tiempo iba a estar del otro lado. Y realmente ser escritor te da la experiencia completa. Bueno, voy a leer después. Bien, yo tengo varios libros más escritos, tengo como 14 o 15 libros publicados, pero el resto de mi producción es para adultos. Escribí muchas novelas policiales, tengo 6 novelas policiales publicadas, tengo algunos libros también para jóvenes que son difíciles de conseguir en este momento, pero el resto de mi material es fundamentalmente para adultos. Hoy es la primera novela juvenil que escribo, ahora ya escribí otras novelas que están en vías de publicación, yo espero que para fin de año salgan acá en Argentina y probablemente después puedan llegar allá. Pero de momento la única novela publicada juvenil que tengo es Coy, de manera tal que es difícil recomendarles otras cosas mías para leer en mi casa, escuchamos permanentemente. ¿Por qué me interesó a mí? Porque las letras del rock nacional argentino, el rock argentino son preciosas, son pequeñas poesías, ustedes lo pudieron ver en el libro porque aparecen ahí transcriptas chiquititas, ¿no? Las letras, y a mí siempre me parecieron literariamente hermosas. Y como toda mi vida escuché rock nacional, rock argentino, y sigo escuchando, y admiro mucho esa poesía que tiene, me pareció que estaba bueno incluirla y de alguna manera sacarle la música y que podamos ver lo que ellos escribían. El rock argentino no surge en cualquier momento, surge en un momento donde en Argentina había una gran represión y a los jóvenes no los dejaban expresarse. Y entonces ellos, por intermedio
nada, simplemente hablamos en la editorial y todos estábamos de acuerdo en que, perdón, tenía que haber peces en la portada. Y yo no sabía nada más que eso. Yo me había ido de vacaciones y en ese tiempo la diseñadora, que hizo un trabajo espectacular con la tapa, porque la tapa por lo menos a mí me encanta, la diseñadora me termina mandando la tapa por mail y yo la veo en el teléfono. Y cuando la vi en el teléfono vi los peces y me encantó la tapa, me encantó que las letras del nombre estén tan grandes y todo. Y cuando envié la imagen para verla mejor, porque estaba ahí en el teléfono, vi los auriculares y me emocioné cuando vi los auriculares. Me pareció que era el detalle que Libro necesitaba, esos dos auriculares, cubrir esos dos peces que son los dos personajes. A mí personalmente la tapa me encanta y lo puedo decir sin falsa modestia porque no tuve nada que ver en esa tapa, pero cuando la vi, lo que dije es esta tapa es como que lo abraza el libro, todo el contenido está reflejado en esa tapa y eso me puso muy contento. ¿A vos te gustó la tapa? A ser un buen ejemplo, a ser un buen padre, tenés un miedo terrible a que les pase algo, tenés un miedo a la muerte, es decir, todos esos miedos te llegan cuando sos padre. Entonces yo entiendo también y quiero mucho al personaje de Julia porque me doy cuenta de que funciona su cabeza como funciona la cabeza de un padre. Los padres tenemos mucho miedo y a veces metemos la pata, nos equivocamos porque tenemos temor. Y el personaje de Clara es un personaje que yo no podría juzgar nunca porque no he tenido nunca, no he estado nunca en esa circunstancia de tener un hijo con esa condición. Y entonces es un personaje que a mí me despierta mucha ternura y también un sentimiento, es feo decirlo, pero como de cierta lástima, de decir qué duro vivir la situación que ella vive y vivirla como la vive ella, con como mucha tensión. Mi deseo también como escritor es que todo lo que le pasó a Laura y Julián le sirva a Clara para entender mejor quién es Julián y para poder querer de mejor manera a su hijo. No, por favor. Yo hice una pequeña dedicación y agradecimiento hacia la obra. No sé si la puedes ver. También hice No la puedo ver. También hice un collage de COI y quiero que pueda la profesora Elizabeth que me mandó una foto para que lo puedas ver. Dale, por favor. Las alumnas también hemos hecho muchos trabajos gracias a COI y gracias por Creo que la profe me mande la foto, porque no lo puedo ver ahora, pero realmente me gustaría verlo. Bueno, Ezequiel, gracias por respondernos todas estas preguntitas nuevamente y pues... Por favor. Bueno, lo que yo hice aquí es contar la historia de Laura Julián Coy en dibujos, pero esta es en un televisor, no en un libro. Y viendo la letra, tenemos mucho de las canciones que escuchaba Laura, que es Seminare, de Charlie García con su grupo, y de verdad nos ayudó mucho y en lo personal el significado que da es hermosa, de verdad gracias. Y pronto estaremos grabando la canción para enviársela. Seminar es una gran canción, es un himno del rock nacional, del rock acá en Argentina, sí, absolutamente, preciosa letra. Me alegra que se hayan podido acercar. Es enorme enterarme que ustedes la leen, que a ustedes les gusta la novela, que la pasan bien leyéndola, que se identifican con los personajes. Me llena de asombro eso, porque la verdad que no pensé que una cosa así podía pasar. Entonces es una real alegría saber que hay un grupo de chicas en Perú que leen la novela, se emocionaron con la novela como me emocioné yo escribiéndola. Eso me pone re contento, la verdad. Me da muchísima alegría hoy poder estar hablando.